Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con algo que hay bastante confusión porque yo misma he recibido comentarios e incluso he visto en canales amigos, quiero decir, canales que son góticos, no que hablan de toda esta temática, sino góticos. Pues he visto comentarios en plan yo soy gótico real imperial o los godos góticos significa godo que viene no sé qué. Entonces, vamos a ver qué hay de cierto o qué no en la que es la palabra gótico, de dónde viene, o más bien ya no solo de dónde viene, sino a qué se refiere cuando se habla de nosotros. Aunque ya sabéis que yo normalmente digo gótica porque es como lo más extendido, pero yo normalmente me refiero a mí misma como una siniestra porque es pues el término que se usaba en España y que bueno, hoy en día es verdad que no se usa tanto porque la subcultura gótica en España está algo muerta, pero tengo que deciros que no está muerta del todo. Y si alguien más, porque he visto que hay bastantes españoles indignados en plan de está muerto en España, solo os tengo que decir que hay bastantes conciertos de grupos góticos, sobre todo metal gótico. En octubre hay un evento puramente gótico, Dark Math, y también está el Día Gótico, que también se celebra y se hace en las ciudades ciertos eventos. Mayormente casi todas las ciudades que yo he visto o en las que yo he vivido se organiza algo, o sea que no está muerto del todo, ¿vale? Algo hay, pero obviamente no es como en Alemania que la escena está on fire, ¿vale? Pero bueno, dejando esto de lado, vamos a empezar con esto que voy a intentar hacerlo lo más corto posible, pero no sé si me va a quedar corto porque quiero explicarlo bastante bien, pero ya sabéis que yo uso un lenguaje bastante coloquial y tal para que se logre entender lo que voy a intentar explicar. Y si aún así os queda alguna duda o hay algo del vídeo que queréis que desengrane más profundamente, pues me lo dejáis en los comentarios y yo lo haré. Pero antes de continuar te digo lo de siempre, y es que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo, y también que puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de contenido exclusivo. Esto me lleva a que tengo que saludar a los miembros nuevos del canal y además decirles un par de cosas. Los nuevos miembros son Gustavo Valenzuela, Perla Manzanero Piste y Natalia Montes. Chicos, si queréis disfrutar de contenido exclusivo, no solo vídeos, porque obviamente todos los directos de Twitch se editan y se suben para según qué niveles. Hay algunos que se suben al nivel superior, otros al medio, eso ya lo decido yo. Pero si queréis disfrutar de contenido exclusivo, tenéis que entrar al servidor de Discord, decirme con qué nombre me habéis seguido, os habéis hecho miembros del canal de YouTube o en Twitch, y yo os meteré en una sala exclusiva de miembros donde os doy libros, películas y podéis hablar como más íntimamente conmigo, ¿vale? Si no me decís el nick que tenéis, si no entráis en el Discord, pues obviamente no puedo hacer nada. Así que este es el pequeño mensaje para los miembros para que me den el toque y yo pueda meterlos en esa sala de miembros. Si no, obviamente no vais a disfrutar de esa ventaja. Y bueno, como siempre te digo, sígueme en mi canal secundario de cocina. También regálame un pedazo de me gusta y sígueme por mis redes sociales para no perderte pues las cosas que voy subiendo. Bueno, me he tenido que hacer un pequeño guión porque obviamente estas palabras son un poco complicadas y ya sabéis que tengo dislexia, entonces me daba un poco de miedo confundir términos, ¿vale? Pero básicamente la palabra gótico, como muchos sabéis, viene de godo, que era un pueblo germánico que se dividía en dos ramas, ¿vale? Estaban los visigodos, que eran los conocidos sobre todo como los bárbaros, que además el término godo viene de bárbaro, es bárbaro, entonces viene de este pueblo germánico, que se enfrentó al romano y bueno, digamos que hubo una guerra bastante cruda, por eso podéis imaginar por qué lo llamaban bárbaro. Luego, ¿qué ocurrió? Luego ocurrió que la arquitectura que era renacentista, neoclásica, que era como muy fina en detalles, pues al ver la arquitectura gótica la empezaron a llamar así porque la consideraba fea y desfasada. Esto sobre todo era porque en el renacentismo y tal, pues en renacentismo y neoclasismo, lo que pasaba es que las líneas eran como muy limpias y todo tenía como un razonamiento, mientras que si habéis fijado o habéis visitado sitios que tengan arquitectura gótica, os habéis dado cuenta de que a lo mejor pues el tipo de dibujos o de forma que tiene como que no es tan definida. Y sobre todo lo habréis visto este tipo de arquitectura en lo que es arquitectura religiosa, es decir, en edificios religiosos, ¿no? Véase, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame. Pero bueno, yo he estado visitando en Bilbao también ciertas catedrales y tal que tienen este estilo arquitectónico y sí, era efectivamente una catedral. Luego con el neogótico, pues ya sabéis que bastante gente se sentiría atraída
por el romanticismo, por el gótico medieval y por el aura de misterio, y entonces esto ya no sería considerado como algo bárbaro o feo, sino que ya era considerado de otra forma como más bonita. Tampoco sé demasiado de arquitectura, pero sé que hay por ahí un vídeo de arquitectura gótica que si os interesa específicamente el tema, podéis visitarlo. Buscáis arquitectura gótica y ahí aparece creo que el primero. Y ahora, ¿cómo pasó todo esto? Hemos dicho dónde vienen los godos, que eran bárbaros, porque la arquitectura gótica se consideraba también gótica en plan despectivo godo porque era pasada y un poco fea. ¿Y cómo pasó a la literatura? Pues bueno, cuando llegó el neogótico, pues muchos escritores y tal se vieron como fascinados, ya os digo, por el misterio, el terror, el rollo medieval, y entonces empezaron a escribir. Hubo un escritor que fue el primero y el que fue el que, digamos, que sentó las bases de la literatura gótica. Horace Walpole, que fue, como os digo, se considera el padre de la literatura gótica. ¿Y por qué? Pues que él tuvo una pesadilla y a través de esa pesadilla escribió la novela El castillo de otro tanto, que sentaría lo que eran las bases de la novela gótica, ¿no? Un castillo, misterios, terror, paranormal. Sería ese como digamos el principio. Luego llegarían por supuesto otros escritores, entre los que seguro conocéis al Marqués de Sade, que bueno, él es un poco más digamos gore, pero vinieron varios escritores y que podemos hablar de ellos en futuros vídeos, que fueron los que sentaron digamos otra vez más bases, que ya era el vicio, la virtud, los castillos, el convento, digamos las víctimas como súper puras y los villanos muy malvados. Víctimas inocentes y crueles villanos. Y Anne Radcliffe, además de, digamos, esto que os he dicho de lo paranormal, espíritus, fantasmas, terror, castillos, conventos, ruinas, cementerios, víctima inocente, villano súper malvado, pues aparte de eso ella empezó a darle a sus obras pues un aire de tristeza, nostalgia, dolor, y esto ya os digo que terminaría de conformar todo lo que sería, pues eso, la literatura gótica. Todo esto sin entrar para nada en el romanticismo, porque lo que queremos hablar es de el gótico como tal, ¿vale? Cómo se influenció la literatura, porque ahora todo esto va a tener que ver con lo que os voy a explicar de dónde viene la terminología o el término gótico. Y por supuesto, pues llegó el cine y obviamente pues cogieron todo este tipo de cosas que ya se habían como desgranado un poco en la literatura y lo llevaron al cine y surgió el expresionismo alemán. Todos conocéis el gabinete del doctor Caligari, creo que era, y por supuesto Nosferatu, ¿verdad? Y Maila Nurmi, de la que hablé en un vídeo de iconos góticos, interpretando a Vampira. Entonces todo esto ya se iba conformando. Por supuesto, luego llegaron las películas de serie B y ahí ya lo terminamos de petar. Muy conocida la imagen de Drácula, Bela Lugosi, que era una imagen muy arquetípica, y también se empezó a explorar pues el tema de la mujer fatal, que bueno, ya lo tenéis en Vampira, pues posteriormente Elvira. Y luego, por supuesto, surgió Frankenstein. Y vosotros me diréis, entonces, pues bueno, ya sabéis, os lo voy a resumir súper rápidamente. Los godos, bárbaros, hacían cierta arquitectura asociada a ellos. Esta arquitectura se consideraba obsoleta y fea. Luego pasamos a que hubo una reinvención porque cierta gente se empezó a interesar y entonces ciertos escritores empezaron a usar ese tipo de arquitectura para sus novelas. Ya le fueron confiriendo pues cierto ambiente, ciertas características muy definidas en cuanto a la personalidad de los personajes, dónde era y los sentimientos que lo envolvían, y luego pasamos al cine, donde todo esto que ya se plasmaba en libros, pues se plasmaba en cine y podíamos verlo. Así que sí, ¿el gótico viene de godo? Sí, pero no. ¿Por qué? Pues porque la palabra en realidad de rock gótico fue de una manera bastante, digamos, simple, pero que tiene muchísimo sentido. En 1967, John Skinner, que estaba reunido con Jim Morrison, que todos los conocéis de The Doors, pues estaba reunido en una bodega que era bastante oscura y un poquito tétrica, y dijo, este es el sitio ideal para el rock gótico de The Doors, porque de hecho se dice que The Doors ya empezaba a tirarle al gótico con la canción The End, que tenía como un ambiente así como oscurito. Y ese mismo año fue cuando una banda que ha apuntado el nombre, The Velvet Underground, con su canción All Tomorrow Parties, según Kurt Locker, que era un historiador de la música, que es un historiador de la música y demás, creó una obra de rock gótico fascinante. Entonces, a partir de ahí fue cuando surgió el término de rock gótico. Y básicamente el rock gótico se caracterizaba bastante, primero por el tipo de voz y segundo por el tipo de ambientación, que era como un ambiente pesado y siniestro. Y la atmósfera que se crea puede ser como súper etérea, siniestra y melancólica. Y aquí destaca sobre todo el uso del bajo.
En realidad el rock gótico estaba dirigido a que las bandas crearan como un ambiente de depresión y terror. Así que, ¿por qué nos llamamos góticos? Pues básicamente nos llamamos góticos por el rock gótico, y el rock gótico se llama así porque está basado en todo lo anterior que os he dicho, es decir, gótico se denominaba a un lugar así como oscuro, siniestro, tenebroso, por eso se hizo referencia a ello, así que sería referencia a la arquitectura. Y luego las canciones, obviamente, hacen referencia, como os dais cuenta, a muchos libros y a muchas películas serie B y de expresionismo alemán que salieron en su tiempo. Así que el gótico engloba todo lo que os he dicho anteriormente de literatura, de arquitectura y de cine, así que por eso se llama rock gótico. Y nosotros nos llamamos góticos a partir del rock gótico, no a partir de los godos bárbaros, porque si eso fuera así, ninguno de nosotros podría denominarse gótico, porque ni tú ni yo, ni creo que quede nadie, es puramente un godo, porque es que hoy en día nos hemos cruzado todos con todos, gracias a Dios, y no creo que haya razas puras, así que no puedes ser gótico imperial de ninguna manera. ¿Puedes ser gótico? Por supuesto. ¿Te puedes creer la hostia por ser gótico? Por supuesto. Pero no existe una sangre gótica real. Hoy en día no somos ninguno puros, así que por favor dejémonos de tonterías. Pero bueno, espero que os haya quedado claro y ya os digo, si queréis que se desengrane aquí alguna cosa más que se ha dicho a lo largo del vídeo, pues sin ningún problema me lo decís y yo intentaré hacer el vídeo pues antes, más pronto que tarde, pero que sabéis que estoy todos los días en directo en Twitch. Por lo tanto, la verdad no tengo tanto tiempo porque yo trabajo por la mañana, tengo que llevar adelante una casa, la comida, el perro, tengo otro trabajo por internet por las tardes, entonces voy un poco apurada en el tema de vídeos, pero yo siempre voy a subir vídeos 2 veces por semana, a no ser que, yo que sé, que me esté muriendo o algo, pero si no, ya os digo, siempre, o me haya ido de vacaciones, siempre va a haber aquí 2 vídeos a la semana. Y por supuesto todos los días en directo en Twitch, o por lo menos todos los días entre semana. Alguna vez puedo fallar porque no me encuentre bien, pero lo que no falla son los vídeos. Así que coméntame, que los comentarios me dan la vida y aparte de darme la vida le dan feed al canal. Así que no olvides dejar tu like, compartir y comentar para que yo vaya creciendo. Porque si no me puedes apoyar económicamente, no te preocupes, porque una buena forma de apoyar es ver este vídeo, compartirlo, darle me gusta y comentar. Y así también me ayudas mucho. Y sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene y adiós.